Les agradezco una vez más acompañarnos en este ciclo de entrevistas que hemos iniciado con todos aquellos que van de candidatos a los distintos cargos en este año tan electoral. Hoy día tengo el gusto de poder entrevistar a un hombre emprendedor, agricultor, ingeniero civil, ecologista, Juan Aristía Correa, que va por el distrito 18, un distrito bastante grande que incluye 11 comunas. Ya podremos ir viendo más en detalle cuáles son estas 11 comunas, pero le doy la bienvenida a Juan Aristía y te agradezco el tiempo y la posibilidad de poder conversar para que las personas que siguen este canal de YouTube conozcan un poco más cuál ha sido tu trayectoria y tus motivaciones. Un gusto poder estar contigo, Juan. Muchas gracias, José Antonio. Un gusto estar aquí conociéndote también en esta entrevista. Bueno, tu historia ha tenido distintas oportunidades de desarrollo en lo personal, en lo familiar. Tú estudiaste ingeniería civil, pero te has dedicado también por mucho tiempo al emprendimiento agrícola. Y me gustaría saber cómo de la ingeniería civil transitas al tema del campo, al tema de la agricultura. ¿Qué te motivó a dar ese paso de ese tema más duro, de los números, a algo que llena el espíritu, que es el amor y el cariño por la naturaleza? Pasa, José Antonio, que la ingeniería es una carrera que es te da muchas oportunidades. Esa es una de las cosas buenas que tiene ingeniería civil, creo yo. Te abre muchos horizontes. Tú puedes trabajar en distintos ámbitos. A mí me tocó como ingeniero, digamos, mis primeros trabajos estaban relacionados con la minería, con cosas que tenían que ver con la agricultura, y de a poco fui tendiendo hacia la cosa agrícola. Y el ingeniero, por formación, es una persona que le gusta mucho tener una base de toma de decisiones que esté en la evidencia. Y eso se aplica a cualquier disciplina. Y efectivamente en la agricultura, se llaman ingenieros agrónomos también, tiene que ver con eso, digamos. O sea, necesitan tener antecedentes, datos, medir, para poder reproducir y poder mejorar lo que están haciendo. Es muy, muy importante la observación y el análisis, el estudio. Y eso es parte de la gracia que tiene esta cosa de hacer agricultura. Mira, no tenía el tema de que habías trabajado en minería, y eso hace aún más interesante la posibilidad de que seas constituyente, porque no solamente tienes la formación de ingeniero, el conocimiento agrícola, sino que también en un área que es muy importante para Chile, el desarrollo minero. ¿Cuánto tiempo te dedicaste al tema minero? Bueno, yo salí de la universidad el año 2006 y desde entonces hasta el año... salí de la universidad el año 2006 y hasta el año... el 1996, estoy medio corrido las cifras ahí. El 96 y hasta el 2009. Tratando de arreglar el carnet, el número del carnet de identidad. Estaba medio corrido las décadas. Yo sacaba la cuenta y decía, podría ser hijo mío este hombre. No alcanza. Efectivamente, estuve prácticamente ahí 12 años trabajando en minería y luego de eso emprendí a principio, de hecho, mi emprendimiento tuvo que ver con explotar minas como pyme. Estuve haciendo túneles en sectores como Puchuncaví, con un scoop metido, digamos, cargábamos los camiones y los mandábamos a las plantas de NAMI, todo un tema ahí de emprendimiento. Y eso, como eran minas arrendadas, los que se usaban, a veces te va bien, otras veces te va mal. Al final derivé en agricultura, creo que era más lo mío, y es más familiar también para mí. Y al final el Maule Sur fue el lugar que escogí y aquí es donde entonces empecé a desarrollar mi proyecto de agrícola. Y este proyecto que comentábamos es bastante innovador. Nos lleva a pensar que en muchas zonas de Chile la agricultura tradicional, que es fundamental porque es el pilar, ¿no es cierto?, para grandes extensiones de terreno a lo largo de todo Chile y hay que ayudar a fortalecerla, puede ir
ir complementándose con otro tipo de cultivos. Me tocó conocer hace años atrás la zona de Chanco y sorprenderme de la calidad de las frutillas que se producían en esa zona. Y en otros lugares, ¿no es cierto?, hemos visto cómo empiezan a abundar los berries y otros productos agrícolas que son complementarios a la agricultura tradicional. Pero en tu caso fuiste también bastante innovador en esto. Si nos pudieras contar un poco cómo se te ocurre llegar a una plantación de nogales y quizás de otro tipo de variedades de árboles en una zona que originalmente no era la que las personas creían que tenían los atributos para ese tipo de plantaciones. Efectivamente, José Antonio, el tema agrícola de frutales se ha ido desplazando con el tiempo de norte a sur. Al principio era la zona céntrica, y digamos en los alrededores de Santiago, y luego fue los alrededores de Rancagua, luego los alrededores de Talca, y ahora ya estamos en los alrededores de Chillán o Linares, digamos. Básicamente, una cosa que hay que tener clara cuando uno estudia o emprende en temas frutales es que nosotros tenemos harto desarrollo y experiencia interna, pero hacemos mucho y aprendemos mucho de lo que se hace en California. Y esa es las variedades que tenemos, por ejemplo, son variedades que fueron desarrolladas en la Universidad de Davis en California. Entonces uno aprende mucho. California viene a ser una especie de Chile al revés. La zona ahí de San Diego viene a ser como La Serena, y la zona de San Francisco viene a ser medio como Puerto Montt. Y si uno se va hacia Seattle, ya esa cosa es como Punta Arena, digamos. O sea, se va poniendo, no tanto, sí, de alguna forma de esa forma, pero tenemos algunas variaciones. Pero es un Chile invertido, y igualmente costero, con el mismo tipo de clima. Por lo tanto, nosotros aprendemos mucho y tenemos mucho ejemplo de lo que se hace en California. Y ese tipo de experiencia, estudiando, importante también entonces el manejo del idioma. A mí me tocó trabajar en el extranjero mucho tiempo, por lo menos 5 años estuve trabajando en Estados Unidos, y en el transcurso de mi trabajo también me tocó trabajar con europeos. En fin, la cosa es que uno tiene que tratar de exportar todas esas experiencias, y eso es muy importante para efectos de la Constitución, creo yo. Porque de alguna forma acá nosotros no tenemos que inventar la rueda. Hay gente que lo ha hecho bien, hay gente que lo ha hecho fantástico, digamos, en otros países, y hay otros países que lo han hecho pésimo. Y nosotros tenemos que aprender de los que lo han hecho bien. En mi experiencia como agricultor, yo he podido ser exitoso aprendiendo de la experiencia y de las cosas que ya se han estudiado en el extranjero, y así también lo hacen muchos agricultores chilenos. Es muy importante eso. Todas las técnicas de riego y todas esas cosas tienen que ver con cosas que se han desarrollado en el extranjero, no las inventamos nosotros. Tú mencionas 2 áreas. Uno, el tema, que lo dijiste al pasar, del inglés. Y eso nos lleva a hablar de educación. Y al menos yo siempre he pensado que para abrirle las puertas al mundo a nuestros jóvenes, el conocimiento y el manejo del idioma inglés es fundamental. Y también comentaste el tema del riego, el riego tecnificado, sobre todo ahora que está toda esta discusión respecto del agua, los derechos del agua, el agua potable para el consumo humano. Vamos primero por el tema de la educación. ¿Cómo ves tú que uno podría potenciar la calidad de la educación en Chile, tomando en consideración esto que tú mencionas de los idiomas, del conocimiento aprendido en otros países? En el área de educación, ¿qué ves tú que podríamos incluso también tomar de otros países para poder aplicarlo aquí en Chile? Yo creo que la receta fundamental, José Antonio, en la educación y en muchos otros ámbitos donde el Estado tiene injerencia, es que la gente elija. En el caso de Estados Unidos se da así, y en el caso de muchos países, digamos, se da así. Y lamentablemente en Chile hemos estado remando en contra por algún tiempo en eso, y lo cual para mí significa un retroceso importante. Es clave, en mi apreciación de cómo veo que lo hemos hecho bien nosotros en el pasado y cómo lo han hecho bien en otros lugares, que sea la misma gente la que vaya seleccionando lo que es mejor. La misma gente va prefiriendo. En el caso chileno, la gente estaba prefiriendo, de acuerdo a las encuestas, el 70% de los padres preferían los colegios particulares subvencionados. ¿Pero qué se hizo?
se hizo una ley que prohibió la construcción de colegios particulares subvencionados donde hubiera algún otro colegio particular subvencionado o hubiese un colegio municipal ya funcionando, con lo cual se elimina la posibilidad de elegir. Si el niño está en un colegio malo, no hay dónde cambiarlo. Y eso es fatal para el desarrollo de la educación. Nosotros tenemos que, en esta nueva Constitución, creo yo, ser muy, muy insistentes en el punto de que si la gente elige, las cosas van a mejorar. Y en ese sentido yo creo que California es un tremendo ejemplo, digamos, o sea, Estados Unidos en general, todos los países desarrollados son un ejemplo en eso, digamos, en respetar la posibilidad de que la gente vaya seleccionando lo que va encontrando mejor, y de esa forma todos nos esforzamos, y todos los que trabajamos en determinado rubro, yo en este caso agrícola, digamos, trato de hacer las mejores nueces porque si no, no me las compran. Yo trato de satisfacer lo que el cliente quiere. En la educación tiene que pasar un poco lo mismo. Si yo estoy a cargo de un colegio, ya sea municipal o particular, tengo que ofrecer lo mejor que pueda, yo tengo que decir, mira, si este colegio se va a especializar a niños de deporte, tengo que convencer a todos los padres de que mi colegio es el mejor en los temas de deporte. Y los padres son los que tienen que tomar la decisión de si es así o no. Y si por otro lado el Estado obliga a que los niños vayan a un determinado colegio y más encima le pone reglas de que no se puede construir otro, eso es un totalitarismo educacional, a mi manera de verlo. Comparto plenamente esa observación, y nosotros siempre hemos defendido la libertad de enseñanza y que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Y de hecho, como tú bien mencionas, la ley que se llevó adelante durante el gobierno de Michelle Bachelet y que lideró el exministro Izaguirre, no solamente le quitaba los patines a unos para no dárselos a otros, sino que le puso limitaciones al desarrollo de la educación particular subvencionada, que, como bien señalas, permitía elegir, daba libertad a las personas. Y en el tema del riego, del agua, a ti te ha tocado también ahí utilizar riego tecnificado, ver cómo en otros países se va enfrentando este tema de la escasez de agua. ¿Qué nos puedes ahí contar de tu experiencia y cómo abordar ese tema desde el punto de vista constitucional? De nuevo, José Antonio, podemos usar, tenemos la suerte, digamos, de estar hablando del caso de California. Disculpen, hay un timbre que está sonando. El caso de California es bien ejemplar porque ellos tienen la misma condición de escasez nuestra en cuanto al agua. De hecho, estuvieron en un periodo de escasez también de 10 años. También llegaron a situaciones extremas donde algunos agricultores tuvieron que incluso cortar árboles para poder salvarlos, de manera de que pudieran rebrotar. Bueno, esa situación nos lleva a nosotros a mirar con mucho cuidado cómo manejan el tema del agua los californianos, que son anglosajones bastante habilosos para resolver sus problemas. Bueno, resulta que tienen un sistema que es equivalente al nuestro, manejan derechos de agua, pero no solamente manejan derechos de agua, estos gallos van más adelante que nosotros. Ellos tienen lo que se llama una bolsa del agua. O sea, uno puede ir a la bolsa y buscar derechos de agua para lo que necesite. Incluso yo podría, por ejemplo, si resulta que este año he decidido que el valor que le puedo sacar al agua es mayor arrendando el agua esta temporada, yo no pongo tomates esta temporada, simplemente se los arriendo a otro que lo necesita para otro fin, pero también temporal, y después me los devuelve. O bien se los vendo. Bueno, la cosa del agua, y eso lo que hace es que el recurso agua, porque aquí la gente dice que lo importante es que se optimice el recurso, que se cuide. Bueno, la forma más, sabidamente, digamos, más eficiente de cuidar un recurso es hacer que lo asigne el mercado, que no haya un burócrata. Imagínate, José Antonio, que nosotros pasáramos a un sistema donde yo tengo que ir a una oficina, tocar la puerta de un señor funcionario y me dijera él, mire señor Aristía, ¿usted quiere plantar papa? Bueno, le voy a dar 1,5 litros por segundo y se lo voy a dar, no, para ese suelo que usted me está diciendo que tiene, que es medio arcilloso, le voy a dar 0,5. Yo le digo, oiga, pero no me va a crecer los tomates. No, sí le van a crecer,
Y el próximo año, si se porta bien, le doy 0,8. No, si empezáramos con ese sistema, una cuestión así, esto sería catastrófico. O sea, simplemente tendríamos, así como tenemos la salud, una lista de espera de 7 años, tendríamos la lista de espera de los agricultores buscando agua. Hoy día la cosa funciona. Todos los países desarrollados tienen sistemas de derechos de agua. Seríamos nosotros una excepción mundial de estar yendo en contra de la corriente. Yo creo que el tema no va por ahí. El tema va porque nosotros tenemos que ser habilosos y hacer los embalses que hay que hacer. Con el tiempo, de aquí a 15 años más, probablemente, vamos a estar desalinizando agua como locos. Hoy día cuesta menos de $1 por metro cúbico desalinizar el agua. Si eso nosotros lo llevamos a todos los sistemas de conducción que se van a desarrollar en el futuro para llevar el agua hacia el interior, yo estoy seguro que vamos a estar regando el desierto. No falta mucho para eso. En 20 años, 30 años, el mundo cambia mucho. El desierto va a ser verde y va a ser con agua de mar. Entonces, estar en esta discusión pequeña de si vamos a poner o no un burócrata a repartir el agua es una cosa que realmente es de una ceguera impresionante. Bueno, cuando uno ve lo que han desarrollado los canalistas a lo largo de Chile, que es el mundo privado, emprendedor, que ha canalizado la mayor parte del país y se imagina entregándole todo ese sistema de canales a un burócrata, efectivamente, como dices tú, sería un colapso. Y también me gusta mucho este concepto de que uno tiene que mirar hacia adelante con la modernidad que viene, porque, por ejemplo, haciendo un símil a lo que tú dices del desierto verde, hace 10 años atrás nadie habría imaginado lo que era la fuerza de la energía que íbamos a captar del sol. Absolutamente. Y cómo, ¿no es cierto?, Chile tiene los mejores indicadores para poder tener todo este tema de la energía solar muy desarrollada. Y como dices, ya se ha avanzado bastante en el tema de la desalinización y de hecho en el norte ya hay plantas desalinizadoras que incluso se usan también para el agua de la minería. ¿Cómo ves tú el tema de la infiltración del agua en las napas subterráneas? ¿Es algo factible? ¿Y cómo ves tú el poder aprovechar el agua que se pierde en el mar, que es agua dulce, antes de que se salinice a la llegada al mar? Los dos tipos de soluciones son... Hay mucha experiencia al respecto. Hay mucha experiencia al respecto. El tema en otras localidades, el caso de California es bastante ejemplar, se ha desarrollado sobre la base efectivamente de infiltrar agua, lo cual hace que los acuíferos rindan mucho más. Eso que tú estás mencionando de la cantidad de agua que llega al mar, no es que el agua al final de la bocatoma de los ríos se esté captando para volverla hacia el interior, sino que lo que se hace es que antes de que llegue, digamos, se va infiltrando. Y se va infiltrando en lugares que se estudia la hidrogeología, se estudia el tipo de paredes, se estudia el fondo, digamos, a qué profundidad está la roca es la impermeable, eso forma la caja. Todo esto se estudia es un estudio que se hace, hay que invertir bastante, digamos, porque hay que hacer cualquier cantidad de punteras para poder encontrar todos estos lugares, encontrar dónde están los lugares en donde esto se va a encajonar. Una vez que se ubican, se llenan esos pozos y eso después se hace una red que distribuye. En California lo han hecho con mucho éxito y son todos temas que están abiertos al estudio. Yo soy convencido que acá en el Maule Sur, si nosotros nos encaminamos por el camino correcto y no perdemos el tiempo, porque podemos perder mucho tiempo si hacemos lecera, pero si nos encaminamos por el camino correcto, nosotros podemos duplicar el área de riego del Maule Sur. O sea, podemos duplicar, de hecho, probablemente el área de riego de Chile. Nosotros llevamos muchos años por 1 millón de hectáreas, pero podríamos pasar a 2 millones de hectáreas, podríamos realmente pasar a otro nivel. Y si pasamos a ese nivel, el nivel de demanda de mano de obra, el nivel de empleo que se llegaría a generar, sería tan espectacular que realmente cambiaríamos las condiciones del país, pero completa. O sea, sería espectacular. Bueno, es increíble escucharte a ti con un discurso racional, un discurso propositivo y compararlo con el discurso ideológico
donde algunos tratan de usar el tema del agua para generar un conflicto. Efectivamente, hay dificultades en algunas zonas del país con el tema del uso del agua, pero con todas las indicaciones que tú planteas, esto podría, como bien dices, tener una solución práctica. Tú también te has caracterizado en la zona del Maule por ser un gran defensor del cajón del achigüeno. ¿Cómo llegaste a convertirte en un ecologista, pero de aquellos ecologistas que buscan el progreso, el desarrollo, y no ese ecologismo profundo que dice no toquen nada y que no haya progreso y que ojalá la gente casi camine desnuda por la tierra? ¿Cómo llegas a ser un ecologista también cercano al desarrollo? El término ecologista, José Antonio, siempre genera un poquito de suspicacia, digamos. Tiene una connotación ideológica de izquierda. Yo obviamente que no pertenezco a ese sector. Yo lo que me define mejor es conservacionista. Uno tiene que recordar que el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, a principios de 1900, que era un presidente de derecha, digamos, fue el primer conservacionista que empezó con el tema de generar parques nacionales, varios de los parques nacionales de Estados Unidos. Ese concepto, básicamente de lo que trata es de respetar la naturaleza. O sea, yo por educación tengo una formación de respeto a los bosques, digamos. O sea, yo cuando veo un roble, digamos, de 300, 400, 500 años, yo siento respeto. Es una cosa que me importa. Entonces, uno tiene esa aproximación, pero al mismo tiempo también, eso básicamente, la forma como uno lo hace reaccionar, ese respeto, es tener un entendimiento de que cuando se hacen las cosas, cuando se desarrollan los proyectos, uno tiene que tener estándares de cuidado de la naturaleza que sean bien elevados. Y para eso hay buenos ejemplos, no tenemos que inventar la rueda de nuevo. Uno puede ir a los países que están más desarrollados que nosotros, que nos llevan 30 años de delantera, y entender cómo ellos se preocupan de que estas cosas se hagan bien y cómo se cuidan los patrimonios naturales. En el caso del achigüeno, el proyecto que se iba a construir ahí, yo lo analicé desde el momento en que se planteó en forma fría. ¿En qué consistía el proyecto? Básicamente, era desviar el río en un tramo de 40 kilómetros. El río se tomaba prácticamente inmediatamente después de donde está la laguna del Achigüeno, que es una laguna que recibe, y de ahí nace este río. Y se devolvía básicamente ya casi llegando a Linares, digamos, abajo, en un sector que se llama Pejerrey, ya bastante más abajo. El río queda seco en todo el transcurso del río. O sea, digamos, de hecho, no hay ningún otro proyecto en Chile que hubiese intervenido tal magnitud de kilómetros en un río. Y yo calculaba, y de esta forma le explicaba a las autoridades que este proyecto estaba mal concebido, de que este era el proyecto ecológicamente más ineficiente de Chile en términos de megawatt por kilómetro de río intervenido. Las cuentas no les daban. Bueno, adicionalmente a eso, justamente, esto estamos hablando en el año 2008, ahí partió esta pelea, 2009, el planteamiento que yo, y yo tengo un hermano también que está, somos dos los que participamos de esta iniciativa junto a otros amigos. Lo que yo planteaba en ese momento era que este proyecto adicionalmente no se justificaba desde el punto de vista como se estaba planteando, considerando que ya las centrales solares estaban marcando, empezando a aparecer en Estados Unidos, y que esta cosa iba a llegar a Chile. En ese momento yo me acuerdo, algunos profesores míos de la Universidad Católica, de hecho, no voy a nombrar quién, escribían cartas al diario diciendo que la energía solar nunca iba a servir más que para ponerla arriba de los techos y alumbrar adentro de las casas. Profesores de ingeniería eléctrica de la Universidad Católica. En fin, lo que quiero decir simplemente es que cuando se tiene respeto por la naturaleza, cuando se tiene interés por conservar la naturaleza, uno tiene que tener buenos estándares de desarrollo. Las cosas no se tienen que hacer a la ñanga. Y acá este proyecto era un proyecto que no cumplía esos niveles, y por lo demás, nosotros, en mi caso, yo estaba defendiendo algo propio. Yo había comprado, digamos, unos bosques para conservarlos, que están a la orilla de este río. Y el proyecto consistía justamente en sacar el agua del río,
y poner los escombros que salían de los túneles, por donde tenía que pasar este río, digamos, entubado, los ponían arriba de los bosques que yo estaba conservando. Entonces, obviamente que el tema dio por una pelea y estuvimos 10 años peleando. Qué impresionante, además, lo visionario, y me gustó mucho este concepto del conservacionismo. Y, de nuevo, en el tema del medio ambiente, en el tema de la belleza natural de Chile, me ha tocado recorrer varios parques nacionales y uno dice, ¿por qué no podemos tener un buen desarrollo de la naturaleza en los parques nacionales y por qué no invertimos más en ello, teniendo una institución como la CONAF que no siempre utiliza bien los recursos? Así como tú señalas que en Estados Unidos se hizo una política pública respecto de los parques nacionales, aquí en Chile también deberíamos ir por ese lado. Ahora, si nos vamos al tema ya más constitucional, a pesar de que todos los temas que hemos tocado, el tema de la educación, el tema de la minería, el tema de la agricultura, el tema del conservacionismo, el tema del agua, están y son parte de la Constitución, ¿cuál de estos aspectos u otros crees tú que tienen que tener un acento en la redacción de la nueva Constitución? Hay un tema, José Antonio, que a mí me mueve mucho discutir y enfatizar y ojalá lograr una mejora, que tiene que ver con que buena parte de este asunto que estamos viviendo partió con el problema de los servicios públicos, la mala calidad de los servicios públicos que estamos recibiendo. Y yo quiero hacer notar que esta mala calidad se da en un contexto en donde las personas no pueden elegir. Se da en un contexto en que básicamente a las personas se les dice, les vamos a dar salud, pero tiene que ser pública. Y esa salud pública, nadie se preocupa de sus incentivos. En cualquier actividad que uno realice, donde uno trabaje y no hayan incentivos, a uno le dirían que uno es está gestionando esos recursos, digamos, en una manera negligente, porque siempre tiene que haber incentivos, algún tipo de incentivos para que las cosas mejoren. Y cuando no existen esos incentivos y se insiste en meterle plata, digamos, básicamente es derroche. Entonces, en el caso, por ejemplo, si uno pone un ejemplo cualquiera, digamos, como el caso de la salud que estamos tocando ahora, todo el mundo sabe, o yo creo que toda la gente que está involucrada en este sector sabe, que la salud primaria en Chile es un desastre, que los consultorios no funcionan, que no tienen incentivos, que las personas están esperando años en una lista de espera, que las enfermedades se agravan. Y bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué es lo que han hecho el resto de los países? Bueno, el resto de los países lo que hizo es que los sacó del sistema público, o por lo menos tienen sistemas mixtos. Y la gente elige si quiere ir al consultorio A o B. Puede ir al municipal, al público, o va a uno particular. En ambos casos va con bono FONASA, digamos, va gratis. Pero eso da el incentivo a que estos sistemas estén compitiendo por quién da el mejor servicio. Y al mismo tiempo se va fortaleciendo la atención primaria. Y también hay consenso de que la atención primaria en Chile es débil y que si fuera fuerte, el problema que tenemos hoy día en salud se reduciría significativamente. Entonces, ¿cuál es el acento que yo quiero poner en el tema constitucional respecto de este tema? Es que la dignidad de las personas nace con el derecho a elegir. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de incluso cuentas bancarias en los bancos, digamos, el Banco Estado no tiene por qué solamente tener ellos la cuestión de la cuenta ruta, en fin, hoy día vemos las colas que hay en las calles en Banco Estado, que son enormes, una cuestión completamente ridícula. Tenemos que lograr que toda esta filosofía del Estado sea de servicio. Y hoy día lo que hay es servir al Estado. O sea, cuando una persona va a un consultorio y lo tratan mal, lo que está haciendo esa persona es que le está pagando el sueldo a esa persona, pero esa persona no le está retribuyendo. Y acá lo que tenemos que lograr es que el Estado esté trabajando para las personas y no al revés. Toda la razón, y un gran concepto que parte de la dignidad de las personas nace de la libertad de elegir. Te quiero dar las gracias, Juan, por este tiempo, por haber aceptado el desafío de presentarte de candidato a constituyente, y estoy convencido de que con ese planteamiento directo, sincero, transparente,
la gente va a votar por ti y va a tener un gran constituyente en la región del Maule Sur, que incluye comunas, y no me las sé todas de memoria, por eso acudo a la ayuda de memoria de Linares, San Javier, Villalegre, Colbún, Yerbas Buenas, Cauquenes, Chanco, Longaví, Parral, Peyúgue, que son distintos sectores que también tienen características diversas unos de otros. Así que te dejo el último minuto para que tú puedas también invitar a todos los habitantes de este gran distrito 18 a que voten por ti, que estoy seguro, como te digo, vas a ser un gran constituyente. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias por la oportunidad también de plantear estas cosas y poder conversar. Espero que esta campaña sea una campaña entretenida, desafiante, de argumentos, donde la gente pueda escuchar distintos planteamientos y seleccionar, de nuevo, elegir cuáles son los mejores argumentos. Muy bien, y incluso con ese elegir, quizás podemos hacer un eslogan como el de Rosa de Aric. Si es que llegamos a la franja, tú puedes decir: Juan Aristía, elige. ¿Ah? Así que un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, José Antonio. Chao.